grabando. A ver, me voy a cambiar de hojita para terminar de explicar esto de la presión. Esto quiero que se aprendan bien, ¿no? Todo lo que me dijeron estaba correcto. Tenemos una tubería por el cual estamos transportando un fluido, ¿no es cierto? Entonces, este fluido, para evitar lo que es la cavitación, que aclaremos algo, esto esencialmente se produce en válvulas y en bombas o dispositivos. Ya. Aquí van a aparecer las turbinas también, ¿no? ¿Por qué creen que se da este fenómeno en estos dispositivos? ¿Alguien alguna idea? Por la velocidad en la que se transporta. Ya, ese es un factor, pero hay otro más importante. Por las revoluciones. Más o menos, vamos pensándole. Por su presión. PSH, que es la altura de la columna del fluido necesaria en la succión de la bomba, o algo así vi también en el video. Ya va por ahí. Vamos pensándole, a ver, vamos viéndole ya. Como les decía, nosotros tenemos que tomar en cuenta para que se evite la cavitación dos cosas. Primero, puede ser que la temperatura no sea demasiado alta para que la presión de vapor obviamente esté en un parámetro mucho más abajo que la presión del fluido en el que estamos transportando. Ya, esa es una opción. La otra opción sería mantener la presión del sistema sobre la presión de vapor, es decir, que la presión del sistema sea mayor. ¿Ya? Estas son las dos opciones con las cuales evito la cavitación, digámoslo así. A ver, entonces si es que voy a poner que evito, debería ser que que no sea tan alta. Ya. Entonces, ¿cuál de estos dos factores creen que se da por lo general? Así sin mayores detalles. ¿Cuál de los dos factores creen que se da en válvulas y en bombas o dispositivos mecánicos? Lo de la presión. La temperatura. La presión, correcto, lo de la presión. Esto por lo general se da en válvulas. Hagamos cuenta que ustedes tienen una válvula, ¿no es cierto? Que es este tubo que acabo de dibujar acá. Y nosotros le colocamos una válvula. Perdón, me expresé mal. Imaginemos que tenemos un tubo y nosotros acá le colocamos una válvula. Esto que van a ver como una X es una válvula, ¿ya? Ya. Entonces, para el caso, para que me entiendan la explicación, háganle cuenta que esta válvula está abierto en su 50%. Es decir, está algo así. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al haber una restricción, al estar cerrada la válvula, puede ser que por esta restricción baje tanto la presión que alcance o disminuya tanto la presión del fluido para que sea igual o menor a la presión de vapor. Y vamos a empezar a tener al otro lado de esta válvula ya la aparición, porque acá en cambio es una expansión, ¿no? Una restricción, una expansión. Aquí va a empezar a aparecer burbujas en el fluido. Entonces, se analiza la cavitación especialmente en válvulas o bombas, porque en estos dispositivos por lo general se da una caída de presión. ¿Ya? Por lo general, no digo siempre, por lo general se da una caída de presión. Entonces, por eso es importante analizarlo. ¿Sí me entendieron, chicos? ¿Sí? Sí. Ya. Tal vez, tal vez una pregunta del video. ¿Todo claro con lo del Profe, video, chicos? Dime. yo le quería preguntar sobre lo último que dijo, porque no le entendí también. ¿Qué parte? Repítame nomás. Os repito esta parte. No te Es que ya entendí. le escuché entrecortado, porque por aquí.
Sí, profe, por favor, es que yo ya no lo escucho tan bien, porque yo ya lo escucho entrecortado. Esta última parte. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, la última parte, porque realmente en el video decía de que se hacía las burbujas, pero cuando estaban pasando en el tubo, se hacía para agarrar más volumen. Pero usted dice que ya la burbuja ya, en pocas palabras, es un poquito, agarra menor volumen para poder de la velocidad salir. Entonces me confundí un poquito. ¿Podría repetir eso? Ya. Bueno, lo que les decía, les trataba de representar en este gráfico es que debido a esta restricción, tomen en cuenta que me estoy refiriendo a restricción porque aquí tenemos un cambio de área. Normalmente, hablando en la parte del tubo, se está transportando por un área 1, mientras que acá, debido a la restricción de la válvula, vamos a tener un área 2. Y después de la válvula, imaginándonos que también tenemos una tubería acá a este lado, vamos a tener de nuevo una expansión. Entonces, lo que me refería era que debido a este cambio de presión, de áreas, va a haber un cambio de presiones. Y debido a este cambio de presiones, puede ser que se llegue a una presión igual o menor a la presión de vapor. Entonces, debido a esto, va a generarse burbujas. Bueno, yo le hice un gráfico algo así. Estas líneas representarían las líneas de corriente que ya vamos a ver más adelante, que en otras palabras es el camino el que sigue el fluido que está recorriendo. Entonces aquí aparecen burbujas pequeñitas y después es lo que va pasando lo que tú me mencionas. Primero son burbujas pequeñitas que se van uniendo, luego pasan a ser ya burbujas más grandes y después la línea de corriente o el fluido revienta estas burbujas y como vienen con gran velocidad chocan con el material con el material de la tubería o en su defecto para que se aprecie mejor vendría a ser el choque aquí en esto que estoy marcando con amarillo en la base de la bomba o la base de la válvula, etcétera. Esa sería la explicación. Ahí me entendiste mejor. Sí, ahí ya la entendí, profe. Gracias. Ya. ¿Alguna otra inquietud, chicos? No, pero Ya. Entonces sigamos, ¿no? Me interesaba que quede bastante claro esa parte de la presión de vapor. Ahora empezamos a ver una propiedad que se llamaba la viscosidad, ¿no? Le definimos a la viscosidad como la resistencia interna del fluido a moverse, al movimiento, ¿de acuerdo? En otras palabras, es una resistencia a fluir. Matemáticamente la habíamos definido como la constante de proporcionalidad entre la razón de deformación, que es este término de aquí que le estoy marcando, y el esfuerzo cortante aplicado a un fluido, ¿ya? Entonces, esto quiero que tomen en cuenta. Este coeficiente de proporcionalidad también se conoce como el coeficiente de viscosidad o viscosidad dinámica, ¿ya? O viscosidad dinámica. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la viscosidad? Dinámica. Vuelvo a repetir, viscosidad dinámica. Las unidades de la viscosidad dinámica son, ¿dónde está mi lápiz? Aquí, ya. Son en el sistema internacional kilogramo sobre metro por segundo. O unas unidades que son proporcionales que son el newton por segundo por metro cuadrado. O también pascal por segundo, ¿ya? Entonces tienen que acordarse esto. Primera cosa, la viscosidad dinámica se denota con la letra griega nu. Está como U. Este es el símbolo de la viscosidad dinámica. Esta viscosidad dinámica entonces tiene unidades en el sistema internacional de kilogramos sobre metro por segundo, pascal por segundo o newton por segundo sobre metro cuadrado.
Cualquiera de estas unidades son de la viscosidad dinámica, son equivalentes, ¿de acuerdo? Ahora, esta viscosidad, perdón, las unidades que por lo general suelen utilizarse más para este tipo de viscosidad dinámica, es unas unidades que se conoce como el POIS, o simplemente con la letra mayúscula P. El POIS es igual a 0.1 pascal por segundo, ¿de acuerdo? Esto es debido a que las unidades de la viscosidad en pascal por segundo suelen ser bastante bajas. Entonces, para manejarlos de mejor manera, se suele utilizar el POIS o un equivalente que es el centipoise. Ustedes van a ver una C minúscula y una P mayúscula. Es el centipoise, ¿ya? Que se vendría a ser 1 sobre 100 poise, ¿no? Bueno, ya no tengo dónde escribir, no le voy a poner. Entonces, ¿sí quedó claro esta parte de las unidades, chicos? Sí, profe. Ya. Les pido un favor, chicos. Por favor, a partir de la siguiente clase, quiero que vayan a consultar cuál es la viscosidad del agua a diferentes temperaturas. Por lo general, desde unos 0 Celsius, bueno, no tan bajo, desde los 10 Celsius hasta los 35 Celsius quiero que consulten cuál es la viscosidad del agua. Esto debido a que en este rango de temperaturas por lo general se transporta este tipo de fluidos y el agua es el más común, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, esto lo encuentran en internet en cualquier documento, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuáles son los factores que alteran a la viscosidad, ¿ya? Pero vamos a hablar desde un punto de vista, cómo altera en un fluido, en un mismo fluido. Es decir, perdón, entre fluidos. A ver, no. Sí, vuelvo a repetir. Vamos a ver los factores que alteran la viscosidad en un mismo fluido, ¿ya? Es decir, inicialmente tenemos un fluido X, ¿ya? Este fluido tiene una cierta viscosidad a una cierta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la viscosidad de este fluido el momento que yo le aumento? Es decir, que pasamos de T1 a T2 siendo T2 mayor. ¿Qué creen que sucede con la viscosidad, chicos? Va a aumentar. No va por ahí, más bien disminuye. Háganle cuenta cuando ustedes hacen colada, ¿ya? La colada, cuando se enfría, ¿qué aspecto tiene? Más espeso. Exactamente. Esa palabra muy coloquial que nosotros utilizamos de espeso, quiere decir que tiene una viscosidad alta. Entonces, ahora, con la misma colada, ¿qué sucede si es que en cambio le calentamos a esa colada? Se hace más diluido. Eso, o sea, bueno, igual es un término bastante coloquial, ¿no? Entonces, el rato que aumentamos la temperatura dentro de un fluido, su viscosidad va a disminuir, ¿ya? Entonces, la temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad, ¿ya? Y esto hablando de líquidos. Cuando hablamos de gases, nos vamos a dar cuenta que la viscosidad no solamente depende de la temperatura, sino también va a depender de la presión. Es algo más interesante en gases, ¿no? ¿Sí quedó claro esta dependencia de la viscosidad con respecto a la temperatura, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, ya que analizamos la temperatura y nos acabamos de dar cuenta que es uno de los factores que alteran, ahora veamos qué es lo que sucede en cambio cuando tenemos estructuras diferentes entre diferentes sustancias, obviamente. Es decir, vamos ahora a comparar cuál es la diferencia de viscosidad entre diferentes estructuras y vamos a ver cómo afecta en cambio las fuerzas intermoleculares y la geometría de la molécula.
Para aquello les he puesto un ejemplo de 3 estructuras muy comunes dentro de sustancias poliméricas. Yo puedo tener dentro de polímeros una estructura lineal, o puedo tener estructuras ramificadas, o puedo tener estructuras entrecruzadas. Cuando tengo estructuras lineales, acordándonos del concepto de la viscosidad, que era la resistencia a fluir, nos vamos a dar cuenta que si es que le podríamos ver en el microscopio a esta sustancia, sería una unión de varias moléculas o estructuras lineales, algo así, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ejercemos una fuerza, esta estructura de aquí, ¿qué creen que va a tener? ¿Cómo va a tener su viscosidad? ¿Alta o baja? Baja. Baja, correcto. ¿Por qué? Porque no son ramificadas, es lineal y por lo tanto es... Puede fluir de una mejor forma. Exactamente. Al ser lineales, es como que va a resbalar una sobre otra y va a moverse más rápido, es decir, va a tener menos viscosidad. Correcto, chicos, está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que creen que sucede si es que ya tenemos una estructura ramificada? Solamente entre estas dos estructuras que están dibujadas, veámosle. Aquí, extendámosle esto un poquito para que se pueda ver cómo sería. Ya. Entonces, fíjense, si nosotros ejercemos una fuerza y empieza a moverse a esta estructura de acá arriba, de cajón ya va a moverse menos rápido o va a tener una mayor viscosidad, porque esta patita de aquí que le marco con rojo va a topar con esta patita de acá. Entonces, esto físicamente se nota en una resistencia interna del fluido a moverse. Perdón. Entonces, entre estas estructuras, obviamente, va a tener una viscosidad menor y estos dos va a tener una viscosidad mayor. Se entienden debido a la geometría de la molécula. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Listo. Otro factor que también se estudia bastante en lo que es viscosidad son las fuerzas intermoleculares. Hagámosle cuenta que nosotros tenemos un conjunto de un fluido de 3 paquetes de moléculas, que serían estas, ¿ya? Entonces, nosotros aplicamos la fuerza aquí, a lo largo de esta área. Entonces, este conjunto de moléculas va a empezar a deformarse. Tendríamos algo así, ¿no? Ya. Algo así tendríamos. Entonces, si es que las fuerzas intermoleculares son bastante fuertes, es decir, la unión entre estas moléculas de aquí que estoy haciendo con líneas moradas, va a ser bastante fuerte, va a evitar que el fluido se mueva libremente, es decir, que, perdón, no sería libremente, sino que se mueva con mayor rapidez. Entonces, si es que tenemos una sustancia que tiene fuerzas intermoleculares altas, genera una viscosidad también alta. Justamente por esto de que les estoy mencionando. No va a permitir un movimiento fácil del paquete de moléculas, entre paquetes de moléculas, ¿no? Así como ustedes pueden ver aquí en este gráfico. ¿Sí queda claro? Chicos. Sí, Ya. Chévere. Ahora verán. Ya encontré mi lápiz. Verán, la ciencia, perdón, la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, es decir, de cómo se mueven y toda esta cosa, se conoce como reología. ¿Ya?
el estudio del movimiento de fluidos. Entonces, dentro de rheología, hubieron estudios por parte de Isaac Newton que determinó algunos conceptos bastante importantes que hoy se aplican en la física actual. Uno de ellos es los famosos fluidos newtonianos. Los famosos fluidos newtonianos son aquellos fluidos que tienen un comportamiento lineal, es este de aquí. Esta línea que le voy a marcar son los fluidos newtonianos. Son aquellos fluidos que tienen un comportamiento lineal entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que mientras más esfuerzo yo aplico, más razón de deformación voy a tener. Y es proporcional, ¿no? Esto tendríamos así, sería proporcional. Los fluidos que no tengan ese comportamiento se conocen como fluidos, de cambio, no newtonianos. Entonces podemos ahí clasificarles a los fluidos así tal cual les estoy diciendo. Los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Los fluidos newtonianos, vuelvo a insistir, son fluidos que tienen un comportamiento lineal entre su esfuerzo cortante y su razón de deformación. Y aquellos que no cumplan con esta regla lineal simplemente se llaman fluidos no newtonianos. Dentro de los no newtonianos vamos a encontrar los dilatantes, los pseudoplásticos y un tipo de fluidos que se llaman los fluidos de Brigham. ¿De acuerdo? Verán, cuando la relación entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación no es lineal, cuando no es lineal esta relación, este término de aquí se conoce como viscosidad aparente, ¿de acuerdo? Acordaránse de esto, ¿ya? Se conoce como viscosidad aparente. En los fluidos dilatantes, o también conocidos como espesantes, la viscosidad aparente se incrementa, se incrementa en razón a la deformación. Es decir, la viscosidad va a aumentar más con respecto a la razón de... Estoy mal, estoy acá. La viscosidad va a aumentar más cuando aumenta la razón de deformación. Es decir, en un cierto umbral, con un poco de esfuerzo cortante, yo tengo una razón de deformación baja. Pero después de un cierto umbral, yo cruzo y tengo una deformación bastante rápida. ¿Ya? Eso es lo que significa un fluido espesante o dilatante. Mientras que en cambio, los que tienen un comportamiento contrario, que son los pseudoplásticos o también conocidos como adelgazantes, van a tener el comportamiento de que a menor viscosidad aparente, menor razón de deformación. Y aquí se puede apreciar, yo necesito un esfuerzo cortante, digámoslo así, relativamente alto, para que a partir de ese punto se empiece a deformar y empiece a moverse con una razón de deformación importante. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos? Sí. Ya. Inge, ¿podría repetir lo que dijo al último? Se me fue el internet. Claro, no hay problema. Les decía que el inverso de los fluidos dilatantes son los pseudoplásticos. En el caso de los pseudoplásticos, mientras disminuye la viscosidad aparente, se disminuye, en cambio, la razón de deformación. Es decir, yo necesito un esfuerzo cortante, digamos, lo suficiente, y ahí recién empieza a haber una deformación continua por parte del fluido. ¿Ya? Ahora, bueno, perdón, ahí sí ya me escuchaste. ¿Ya quedó claro? Sí, Inge, gracias. Ya. Ahora verán, hay otro fluido que se conoce como los fluidos de Brigham. Estos fluidos son medios interesantes debido a que tienen un comportamiento muy similar a los fluidos newtonianos, pero en cambio
estos fluidos no se deforman hasta no conseguir una cierta, un cierto esfuerzo cortante. Fíjense aquí en el gráfico. ¿Qué significa todo este tramo que le vamos a llamar como A? Este tramo quiere decir que hasta que no alcancemos el esfuerzo cortante con un valor de A, pueden ser, me invento, ¿no? 10 newton, 20 newtons, me estoy inventando. Hasta que no alcancen este valor de A, no van a empezar a deformarse, ¿ya? Entonces, un ejemplo de algo como estos de los plásticos de Brigham son, por ejemplo, las pinturas. Si han visto que las pinturas, si ustedes le abren el tacho de pintura, ustedes medio le mueven y está bastante viscoso. Como ustedes dicen, está bastante espeso, ¿sí o no? Pero después, si nosotros le cogemos un palito y le empezamos a mezclar, es decir, le damos cierto esfuerzo cortante, la viscosidad inmediatamente baja. Eso es un ejemplo para que se den cuenta, ¿ya? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Ahora verán, eso en cuanto a la viscosidad dinámica, ¿no? En en mecánica de fluidos es muy común relaciones de propiedades de fluidos con respecto a la densidad. Entonces, la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad se conoce como la viscosidad cinemática. En el sistema internacional, perdón, me estoy adelantando. La letra con la cual se denota la viscosidad cinemática es un estilo de V. Es el Newman mayúsculo en las letras griegas, ¿no? Entonces, la viscosidad cinemática no es nada más que la viscosidad dinámica dividida para la densidad. En el sistema internacional, las unidades de esta viscosidad son los metros cuadrados por segundo. Pero así como la viscosidad dinámica, tenemos unidades más comunes que son los Stokes. Los Stokes se denotan con la letra S mayúscula T minúscula y equivale a 1 por 10 a la 3 metros cuadrados por segundo. También existe el centistock, que es equivalente, ¿no? Entre este y este. Y de igual forma, así como existe el centistock, nosotros también estos metros cuadrados los podemos expresar, por ejemplo, en milímetros al cuadrado sobre segundo o centímetros al cuadrado por segundo. Estas son las unidades, en cambio, de la viscosidad cinemática. ¿De acuerdo? Ya, ahora, dentro de lo que es la viscosidad, nosotros de fluidos, ¿no? Nosotros vamos a tener líquidos, la viscosidad para líquidos y para gases. Aquí está un poquito explicado lo que les resumí hace un rato. Los líquidos o en los líquidos la viscosidad depende únicamente de la temperatura, mientras en los gases la viscosidad depende tanto de la temperatura como de la presión. Aquí están expresiones que se utilizan comúnmente para lo que es la determinación de la viscosidad dinámica en función de la temperatura. Como ustedes ven, aquí se incluye términos que son constantes y son propios de cada material o de cada sustancia. Perfecto. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda o hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya. Ahora verán. Dentro de la consulta que les mandé a hacer hoy en la mañana, les mandé a determinar instrumentos de medida de la viscosidad. Bueno, ahí ustedes han de haber encontrado algunos, ¿no? Dentro de lo que es instrumentos de medida de la viscosidad tenemos que diferenciar dos tipos, dos tipos de instrumentos, ¿no? Estos se clasifican debido al principio que aplican para determinar la viscosidad. Los tipo capilar, estos aplican
aplican el principio de ver cuánto se demora en moverse un fluido. Es decir, nosotros tenemos un tubo capilar desde un punto 1 a un punto 2. Vemos qué tan demorado o qué tanto se demora un fluido en moverse o en llegar desde el punto 1 al punto 2. Aquí podemos tener capilar de vidrio, capilar de alta presión o simplemente tuberías. En cambio, si es que nosotros le vemos a los viscosímetros en función de que vamos a medir la viscosidad de cuánta resistencia presenta a un movimiento angular, es decir, nosotros tenemos aquí un fluido, le colocamos, por lo general suelen ser unas paletas, y vemos cuánta resistencia presenta al giro de la paleta, al movimiento angular de esta paleta. Entonces, si es que utilizamos este principio, se conocen como dispositivos rotatorios. Dentro de estos tenemos los platos paralelos, que en sí vienen a ser dos platos de esta forma, y colocamos la muestra aquí. Uno de ellos empieza a girar y vamos midiendo cuánta resistencia presenta. El plato cono, que es un estilo de plato de esta manera, en donde aquí colocamos el plástico, perdón, la sustancia y empieza a girar el cono, y con eso igual vamos midiendo cuál es la resistencia al movimiento. Un estilo mixer, que no es nada más que el ejemplo que les puse acá. Son paletitas de esta forma que se sumergen en el fluido y se ve cuánta resistencia presenta al movimiento. El cilindro concéntrico, este no me acuerdo cómo es, me parece que es así. Es algo así. Bueno, no me acuerdo, si es que me equivoco me corrigen, tengan la bondad. Entonces tenemos un cilindro que se sumerge y este igual empieza a girar y van viendo cuál es la resistencia al movimiento. Estos serían los principales tipos de instrumentación que se tiene para medir la viscosidad. Y vuelvo a insistir, se clasifican en función al tipo de principio que se vaya a utilizar para su determinación. Aquí, por ejemplo, está una captura de una tabla de viscosímetros empleados en lo que son lubricantes a diferentes temperaturas de referencia, ¿no? Por ejemplo, esto es algo muy común en lo que es la industria hidrocarburífera. Los famosos viscosímetros Seibold universal. Estos son de tipo capilar. Sus unidades son los segundos Seibold universal. Por eso aquí aparece como SSU, segundo Seibold universal. También tenemos los Seibold Furor, que sus unidades son los segundos Seibold Furor. El medidor de Oswald, que si mal no recuerdo, es un medidor de tipo rotatorio que me mide en centistocks, es decir, me mide la viscosidad cinemática. Ah, no, perdón, ha sido capilar. Acá está. ¿Ya? El Redwood, que también es de tubo capilar, 1 y 2. Y este, no me acuerdo. Este es un tubo concéntrico con un orificio de salida. También parece que es un capilar. Pero bueno, este se utiliza bastante en lo que son hidrocarburos, ¿no? Esta captura es específicamente para lubricantes, pero también se utiliza en lo que son hidrocarburos. ¿Cómo transformar o cómo se puede expresar estos famosos segundos que les mencionaba anteriormente en unidades conocidas? Para eso existen tablas de conversión como las que ustedes ven aquí, en las cuales nosotros podemos ver una viscosidad medida en segundos o en centistocks y le podemos transformar a una viscosidad sea cinemática o entre tipos de segundos. Segundo Seibold universal, Raywood o grados de Engler, ¿no? Aquí se puede transformar. Está igual un ejemplo de aplicación, no es difícil, simplemente es cuestión de marcar en donde se tengan las unidades del dato conocido y ver a cuánto equivale en las otras escalas. No es difícil.
Listo. Eso sería todo en cuanto a la viscosidad. ¿Tienen alguna inquietud, chicos? ¿Siguen despiertos? Sí, profe. Sí, aún seguimos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué tal de fríos, chicos, a todo esto? No sé, estoy calientito aquí en el paro, profe. Chuta, ¿de dónde eres? ¿En qué Estamos parte vives? En Quizapincha, profe. Chuta, ahí sí hace un poquito de frío. ¿Y qué tal de paros? ¿No han sabido nada en sus ciudades? Acá En mi afuera está ciudad, caliente ya. en mi ciudad apoyan a Lazo, usted puede creer. Está bien, bueno, hay que respetar lo que piensan. A ver, bueno, una votación rápida como para que se distraigan. De ustedes, ¿quién están de acuerdo con la gestión del gobierno? Uno. ¿Qué más? A ver, cuatro tengo a favor. Dos, cuatro. Bueno, hay más o menos, ¿no? Muy bien, muy bien. Todo el mundo tiene Hay que ver derecho. qué pasa, hay que ver qué pasa en los próximos días. Está grave, está grave. La verdad que a mí en lo personal, muy en lo personal, ¿no? Muy en lo personal. No me convence lo del código de trabajo. Eso a mí me parece algo absurdo, algo totalmente absurdo. Aparte de que yo pienso que siempre es muy importante la palabra del trabajador. Eso es algo que se va perdiendo de poco en poco. Entonces no estoy de acuerdo con eso del código de trabajo. Y tampoco estoy de acuerdo con lo del código perdón, la reforma tributaria que quiere presentar. Eh, es así de sencillo, los que más tienen más deben pagar, pero tampoco se debe cargar a la clase media. Eso no estoy de acuerdo. Y bueno, vámonos un poquito a la parte técnica. Mezclémosle estar conversando con la parte técnica, chicos. A ver, prendan sus cámaras, por cierto. ¿Quién quiere opinar acerca de la subvención de los combustibles? La alza de precios del combustible. Eso. Sí, justamente. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo que se quite el subsidio a los combustibles? No, ¿No quitar o sí quitar? No, no quitar. Sí, claro. O sea, no se debería quitar de O sea, completo. yo creo que deberían quitarlo, pero de forma no tan, no que afecte tanto y tendría que tener ciertos sectores que se les dé preferencia, porque, o sea, no va a ser lo mismo que le quiten el subsidio a una persona que no trabaja en el transporte público, por ejemplo, a una persona que tiene yo que sé, un carro particular. Obviamente no estoy de acuerdo que se quite de una forma tan, no sé, amplia, por así decirlo, porque ahí sí es complejo. Ya, es muy buen punto de vista. ¿Alguien más? Yo, profe, A ver, te escucho, o sea, Josette. de lo que yo sabía de combustibles es que si es que el combustible sube, todo sube, porque no es como que no solo los que tienen un carro van a salir afectados. Sube los pasajes, sube o sea, el costo de los alimentos. Y lo peor es que no suben los sueldos, o sea, se quedan ahí. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que limitar para poder pagar los servicios básicos, o poder ir al trabajo, o poder ir a las instituciones educativas. Ya, está muy bien. ¿Alguien más para de ahí dar yo mi opinión? Chuta, chicos, ya llegamos, conmigo ya llegan a cuarto semestre. Con ustedes he estado, vean, desde segundo, ¿no? Segundo, tercero, cuarto. Ya van 3 semestres. A ver, ya es hora de conversar. Hablen. ¿Quién más opina? Nadie. Bueno, a ver. Verán,
valga la aclaración, esto es lo que les voy a decir, es un criterio muy personal, muy personal. Yo no estoy de acuerdo con que se quite el subsidio a los combustibles. Fuera de todas las razones sociales que puede haber, de que me afecte el bolsillo, que no me afecte el bolsillo, que puede subir los precios, que no puede subir los precios, eso no hay problema. Bueno, no es que no es que no hay problema, sino eso dejémosle por un momento a un lado. Yo no creo que se deba quitar el subsidio de los de los combustibles por una simple razón, por justicia social. Sí sabían que la deuda externa que tiene el Ecuador no es porque en algún momento nos llegó ese dinero a nosotros como pueblo. En ningún momento nos ha llegado eso. Hagamos referencia solamente a lo que pasó en el 99 en la dolarización. Ecuador se endeudó bastantísimo en esa bendita dolarización. Entonces sacó bastante créditos y esos créditos, ¿a quién creen que fueran? ¿A quién creen que se destinó ese dinero que ahora estamos pagando? Porque el pretexto de quitar los subsidios es que el Ecuador necesita presupuesto, que ya no tiene presupuesto, bla, bla. ¿A dónde creen que se fue ese dinero con el que se pagó la deuda, con el que estamos pagando la deuda externa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado una frase que es el salvataje bancario? ¿No? En el 99, el Ecuador, como estaba en crisis, pidió préstamos, bastante dinero, y el gobierno, en vez de distribuir a todo el pueblo como para decir que se mejore la condición económica, lo que hizo es darle a la banca, a los bancos privados. Los bancos privados de ese dinero cogieron y lo distribuyeron a través de préstamos. Pero la banca primero ya ganó dinero con eso. Ganó dinero con dinero ajeno, que ahora nosotros pagamos. Y segundo, ¿qué creen que hizo el banco el rato de que el pobre, cómo es lo que dijo su presidente hace poco, la pobre Lorenza dejaba de pagar? ¿Qué creen que le hizo a Lorenza el rato que dejó de pagar? Embargó, No le va a perdonar la deuda, ¿no es cierto? Cargaba Sino las más bien- propiedades. Exactamente. ¿Eso les parece justo? pues Desde no. mi punto de vista, no. A eso me refería con justicia social. Por justicia social no debería quitarse los subsidios de los hidrocarburos, de los combustibles de forma general. Y además de eso, ya yéndonos a la parte técnica, eh, y enfocado en dos puntos de vista. El primer punto de vista, Ecuador no es que siempre tiene pérdida en lo que son hidrocarburos. Ecuador también exporta derivados de hidrocarburos. Por ejemplo, nosotros exportamos fuel oil base, me parece que es fuel oil base y fuel oil número 4. Entonces, no todos son números rojos, ¿no? Y segundo, vamos desde el punto de vista ambiental. ¿Ustedes creen que la exportación, perdón, la explotación de hidrocarburos, es decir, de petróleo, aquí en Ecuador ha sido responsable? No, No, ¿verdad? Nunca. no, profe. Nunca, exactamente nunca. ¿Se acuerdan incluso que había la propaganda de la mano negra de Chevron y todas esas cosas? Eso, ustedes vayan al oriente y realmente se ve esas Es cosas. responsable. Sí, profe, sí se aprecia por lo que yo soy del Lago Agrio en la ciudad petrolera y pues en realidad en la ley amazónica estipula que 10% de los recursos de petróleo se destinará en la Amazonía, pero en sí, si nos vamos a la base legal, nosotros tendríamos ese 10% en la Amazonía, pero no se cumple. Por eso que tampoco estoy justificando que se suba el alza de los combustibles, porque no tenemos la culpa nosotros, sino que es un mal manejo del gobierno. Ya, muy bien. Sí, sí, o sea, es que hay que ser realistas, ¿no? Por ejemplo, en el Oriente es una, perdón que no estoy, ¿cómo se dice? Minimizando, bueno, no estoy minimizando lo que voy a decir, pero el Oriente, las ciudades del Oriente, son ciudades súper ricas en recursos y son las ciudades más pobres del Ecuador. ¿Sí o no, Leiker? Sí, por lo Profe, que en nuestra zona, en Sucumbío, somos, por decir, la segunda provincia más pobre del Ecuador.
las carreteras nomás para entrar a los pozos petroleros, a veces solo están abiertas con machete, o sea, no es, no es lo que Claro, o uno se sea, hay muchas esperaría cosas. de que sea el boom petrolero y todo, y que la Amazonía sea excelente porque de ahí sale el petróleo. Realmente se va a las ciudades más grandes. Sí, bueno, eso sí es verdad. O sea, si ven, o sea, todo tiene que ver, todo hay dos puntos de vista, un punto de vista social y otro punto de vista técnico, ¿no? Ahora, eh, vamos a conversar de otra cosa. A ver, enfoquémonos ahora en la parte de educación, ¿ya? ¿Qué significa o qué significado tiene que el gobierno haya reducido el presupuesto de la educación? ¿Qué piensan ustedes? Que estaría mal, por lo que los En los docentes cupos son los que crean la fuente de trabajo para nuestro futuro. Por ejemplo, el docente nos puede convertir en un doctor, en un ingeniero, y además que nos ayuda a tener más fuente de trabajo, no solo estar así, solo con el título de bachiller. También que en sí se debería reconocer más al docente por lo que hace un gran labor, por lo que no solo trabaja 8 horas, sino que trabaja horas extra. Yo puedo hablar de lo que Bueno, hasta me sentí, hago. que en otras palabras, sí, me merezco un mejor sueldo. Pero fuera de la parte de la remuneración o enfocado al docente, eh, la educación es bastante importante dentro del desarrollo de un pueblo, porque si es que las personas son preparadas, ya no se dejan mentir tanto, ya no nos dejamos tanto. Bueno, ya para terminar esta parte de la tertulia, tengan en cuenta una cosa, chicos. Ahora en esta situación que estamos, ustedes han tenido o tienen una gran suerte de estar sentados ahí. Bueno, espero que después estar frente a frente, pero tienen una gran suerte al estar sentados y estar estudiando. Así que más bien aprovechen todo todos estos conocimientos que estamos tratando de adquirir para mejorar primero ustedes como persona y después ustedes como persona poder mejorar todo el aparato productivo y a su vez poder mejorar en forma general nuestro país. Bueno, esa era la moraleja a la que querías llegar, como para que se distraigan también ustedes un poco. Profe, ¿puedo dar mi opinión de la educación? Claro, dime. Verá, yo no estoy de acuerdo con el pedacito de que dijo de la preparación. Claro, yo soy de la costa. Nosotros los costeños tenemos la mayor producción, lo que es en bananera, lo que es en refinería, lo que es en petróleo, también nosotros somos los mayores. También no solamente en eso, sino que también en minerías. Somos algo que abarcamos casi todo lo del país, de la costa, pero la educación de la costa es bastante pésima, que la mayoría de nosotros tenemos que correr justamente a lo que es a la sierra, porque es que es la mejor educación, y sí es la verdad, es la mejor educación, pero lo que yo me baso es que nosotros no tenemos, nuestras universidades de acá de la costa son pésimas, no como el de la sierra. La sierra tiene mayor presupuesto, mientras que el de la costa no le dan ese presupuesto. ¿Y ese presupuesto de dónde sale? Como ya le dije, para mí, mi opinión sale de lo que es la refinería, lo que son los puertos, lo que son petróleo, lo que son la bananera, lo que son la exportación de camarones. Entonces, yo creo que no es que nosotros seamos un poquito ingenuos por ese lado, solamente que a nosotros no nos dan la oportunidad de ser algo privilegiado, que se podría decir. Entonces, vea, el Oriente también tiene el mismo problema, porque la educación del Oriente tampoco no es tan buena como digamos, y la de la Sierra es las mejores, donde están las mejores universidades y todo. Entonces, eso sí nos afecta a nosotros. No es porque seamos gil, un poquito, o ingenuos. Bueno, sí, Bueno, sí. esa era mi opinión. No, está bien, está muy bien, Luis, está muy bien. O sea, yo a lo que me quería referir es que no me acuerdo exactamente las palabras de alguien bastante conocido que decía que un gobierno autoritario siempre quiere ver a un pueblo ignorante. Entonces, a eso me quería referir, ¿no? No me quería referir por zonas o por regiones, sino más bien en forma general. Si es que uno estudia, tiene la capacidad de raciocinio más, tiene el criterio mayor. Si es que no se estudia, a veces uno dice, bueno, no sé, entonces me callo. A eso me quería referir. Pero gracias, Luis, está bastante bien tu reflexión.
Listo, chicos, ya se han distraído un poco por lo menos. Y hemos conversado de política un ratito. A ver, vamos a continuar, chicos. Ya pueden apagar sus cámaras, gracias. Perdón, Patricio, ¿querías decir algo? No, Inge. Bueno, ya. A ver, sigamos entonces, chicos. Ya después de toda esta tertulia política, vamos a ver lo siguiente. En su aula virtual, ustedes van a encontrar en el material didáctico en esta carpeta que dice material didáctico, van a encontrar lo que estábamos viendo de propiedades de fluidos y viscosidad. Y en la parte de acá abajito, en la carpeta de presión de vapor, lo que hemos hablado de presión de vapor hasta este rato, ¿de acuerdo? Bueno, esto les voy a borrar por lo pronto porque esto tenía planificado, pero todo lo que es presión, ustedes ya lo vieron incluso conmigo. Repetimos lo de física y empezamos a ver conmigo, ¿ya? Entonces, lo que sí quisiera que revisen, y de hecho este tiempo que les voy a dar, quiero que revisen estos ejercicios resueltos de presión, que en sí son ejercicios ejercicios parecidos a los que ya habíamos trabajado alguna vez en clases. Las personas que no cogieron conmigo balance de masa, de igual forma ya han de haber visto esto en física, entonces no voy a repetir, simplemente me gustaría que revisen estos ejercicios de la forma en la que están resueltos, y esencialmente que vayan captando cómo se resuelve este tipo de problemas, especialmente orientado a lo que es medición de presión, ¿no? Es decir, manómetros. Si tienen algún contratiempo con algún ejercicio o no entienden de dónde sale algún término, tranquilamente podemos cuadrar una tutoría y les resuelvo cualquier inquietud que tengan. Pero entonces revisen estos 4 ejercicios, me parece que son. Sí, 4 ejercicios y eso sería en la parte de propiedades. O sea, hasta ahí llegaríamos con lo que son propiedades de fluidos. Aquí, igual en su aula virtual, ustedes van a encontrar un documento en Word que dice formato de informe de laboratorio. Entonces, este va a ser el formato que vamos a utilizar para los laboratorios, ¿de acuerdo? Lo que sí quiero que hagan es una pequeña consulta, chicos, ¿ya? Quiero que hagan una pequeña consulta con respecto a lo que es la reología y los tipos de fluidos, orientado especialmente a los fluidos no newtonianos, ¿de acuerdo? Entonces aquí les voy a poner trabajo individual al 1, consulta reología. Algo súper completo, ¿no? Con ejemplos, aplicaciones y todas estas cosas. De aquí nosotros tenemos el día jueves y de ahí el día martes. A ver, martes 2. Quedemos para el jueves 4 la tarea, entonces. Por lo que hay el feriado, ¿no? Ya. Entonces, hacen esa consulta y para el día jueves de la siguiente semana. Lo que sí, como les decía, por favor, chicos, una consulta completa. ¿Qué es reología? ¿En qué se basa la reología? ¿Qué estudia? Si es que van a hablar de los fluidos, por ejemplo, ¿cuáles son los fluidos newtonianos, no newtonianos, conceptos, ejemplos, aplicaciones, etcétera? ¿De acuerdo? Sí, ¿De acuerdo, chicos? Sí, ya, Inge. Ya, listo. Entonces, en esta hora de clases que van a tener libre, en otras palabras, vamos a hacer una clase asincrónica. Entonces, quiero que revisen esta parte de los ejercicios de presión. Literalmente los que dicen ejercicios de presión resuelto. ¿De acuerdo? Y dije una pregunta. Perdón, hablaron al mismo tiempo, no les escuché bien. Bueno, sin nada más, voy a dejar de grabar